Entonces vamos a tratar de abordar, ojalá alcancemos todos los puntos que el material tiene, y si hay preguntas ahí vamos tratando de responder, ¿eh? No se olviden que siempre, cuando yo no sepa, he de decir, Fred sabe. Pero no está aquí Fred. Muy bien. Ya. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? Entonces, el hermano Cornelio, quien es el autor de la guía, plantea en estos términos. Dice, la antropología bíblica es la definición del hombre según la revelación de Dios en Cristo Jesús y la Biblia. Es importante. La antropología es la definición del hombre según la revelación en Cristo y en la Biblia. Entonces ahí tenemos dos elementos. Para conocer al hombre hay que conocer primero la revelación de Dios, conocer a Cristo y conocer la Biblia. Entonces hay bastante tarea ahí ya, bastante tinta en el tintero. Entonces, la antropología es la ciencia de los seres humanos en su cultura. Eso sabemos, eso es lo que, cuando usted va a estudiar antropología en la universidad, es lo que le van a enseñar. Es el hombre en su cultura. El hombre que significa la cultura. A veces uno, por las preguntas que uno tiene, uno busca respuestas. Por ejemplo, en la universidad uno trata generalmente de buscar las respuestas a las preguntas que uno tiene. Entonces, frente a esa pregunta, fue pretexto para mí para entrar a estudiar antropología. Entonces, estuve 2 años metido en la escuela de antropología de la universidad, tratando de responder esta pregunta. Me cansé de eso. O sea, realmente son cosas interesantes, se aprendió, pero no era lo que yo estaba buscando en realidad. O sea, eso era la conclusión a la que yo llegué. No, esto no es lo que yo quería aprender para hacer. Después de 40 años es que el Señor me encausa. Es decir, esto ha sido, ¿no es cierto? Pero, digamos, ahí se dio un poco las vueltas conociendo a los antropólogos, Levi Strauss, Margaret Mead, etc. Entonces, pero para la antropología bíblica, la perspectiva del hombre es distinta, como decíamos, distinta a todas las otras ideologías. La antropología responde a la pregunta del Salmo 8.4 que dice ¿qué es el hombre? 8.4.5, pero también es interesante cómo se repite la pregunta en Hebreos 2.6, si alguien por favor puede leer. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Ves? Os repite la pregunta antes de Cristo y después de Cristo. Repite la misma pregunta, la Escritura. Entonces hay una repetición intencional ahí. Entonces la respuesta bíblica es que hay una estricta relación entre la doctrina de Cristo y la del hombre que debe ser tratada cuando hablamos de la antropología bíblica. Pongamos acá esto. Entre la antropología, o para contestar a la pregunta, es necesario entender que hay una estricta relación entre la antropología y la cristología. Porque ¿cuál es la respuesta que da la Biblia acerca de qué es el hombre? Eso por un lado. Por otro lado, para dar una respuesta bíblica es necesario someternos a la interpretación de la Biblia, a la lectura e interpretación de la Biblia. Porque de la manera como nosotros interpretemos la Biblia, de esa manera vamos a poder definir al hombre. Decíamos, lamentablemente los que no estuvieron al inicio, decíamos que en la lectura de este amigo, de las culturas que nos matan, él hace una interpretación de la Biblia con respecto al hombre, por eso define de esa manera la cultura. Su hermenéutica, que le hace ver al hombre, o más bien, su hermenéutica bíblica le lleva a él a concluir de que el hombre no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. ¿Sí? Es su interpretación de la Biblia porque es creyente, ¿no es cierto?
Entonces, notan cómo la manera como interpreta la Biblia le lleva a definir lo que es el hombre. Entonces, para poder responder hay que fijarse en la hermenéutica bíblica que nosotros manejamos. Tercero, dice, el concepto cristiano del hombre provee a los cristianos una perspectiva más global e integral en las cuestiones relativas a la vida. ¿Es cierto eso? El concepto cristiano del hombre provee a los cristianos una perspectiva más global e integral en las cuestiones relativas a la vida. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Es absoluto? ¿Qué más? No fue bueno darles el café. Se durmieron. ¿Qué les pusiste en el café, Brett? O sea, lo que pasa es que provee la verdad de lo que el hombre en realidad es. Exactamente. Entonces, cuando te muestra en la palabra de Dios eso, o sea, no importa de qué cultura o de qué tiempo sea el hombre, es igual. Entonces, tú ves con esa, digamos, de esa perspectiva global, es que no te vas a confundir porque es una persona de una cultura diferente, de un tiempo diferente, tiene los mismos problemas que el hombre de ahora y tiene las mismas actitudes. Claro, lo que decía Carlos, o sea, la Biblia nos da un concepto absoluto del hombre. Nos da un concepto absoluto, no nos provee, como decíamos antes, una teoría. Entonces, ¿qué es el hombre? Lo que yo les decía la cita, ¿no? Aquí está la cita de Martín Lutero que dice: mientras nadie me pregunta quién soy, tengo la respuesta totalmente clara. Pero cuando se me pide que lo explique, las palabras me fallan. Lo decía Martín Lutero. Entonces, nosotros, obviamente la antropología proviene de la palabra antropología viene del antropos, hombre, y logos, logos, estudio, el estudio del hombre. Pero nosotros partimos de que la antropología bíblica es importantísima para nuestra vida, para vivir y para morir. Es lo que él dice. La antropología bíblica es importante para vivir y para morir. Ahora, dice, la antropología cristiana es la más exaltada en el universo porque define al hombre según la imagen de Dios. Entonces decimos, la antropología bíblica es la más exaltada. ¿Por qué dice? Porque define al hombre, la antropología bíblica define al hombre según la imagen de Dios. Por eso es que el momento que se hace a un lado a la revelación bíblica, en ese momento no puede explicar al hombre la antropología. No puede. O sea, va a cosificar al hombre, va a idealizar al hombre, va a oprimir al hombre, o sea, no puede. Porque según la revelación bíblica, el hombre es la imagen de Dios y por lo mismo, para conocer la imagen, primero hay que conocer al original. Y es lógico, o sea, aún sin tener la revelación, una persona que se diga teísta, por ejemplo, claro, es lógico que lleve el conocimiento hacia afuera, porque el creador es el que sabe. Exactamente. El que hizo la obra, exactamente. sabe más que exactamente. Claro. Ahora, el problema con los teístas es que en realidad son ateos. Claro. Porque el teísta lo que dice es, sí, existe un Dios, existe un espíritu, existe una realidad universal, existe, ¿no es cierto? Pero el problema con el teísta es que tiene la noción del hombre en el sentido de que ese Dios existente no tiene nada que ver conmigo. Aun cuando yo soy portador de esa imagen, no importa, porque el hombre ha sido creado, ha sido hecho por ese Dios, por ese espíritu, por esa realidad, esa razón universal, ha sido hecho para que viva la vida y explique su vida y su propia existencia sin la referencia de ese Dios. Ese es el problema con el teísmo. Entonces, no puede explicar al hombre porque ha hecho a un lado a Dios, aun cuando reconoce que existe.
¿no es cierto? Los famosos, una de las nociones famosas de los teístas ingleses, por ejemplo, era esta de que Dios creó al hombre, le imprimió leyes naturales, creó todo lo que creó, le impuso leyes y ahora el universo y el hombre vive según esas leyes que Dios le imprimió. Es la noción del relojero, ¿cierto? Fabricó el reloj y ahí le dejó que siga caminando. Ya no tiene nada que ver, porque tiene leyes y funciones que le son propias, que funcionan porque Dios las hizo así. En cambio no, la perspectiva bíblica no es teísta, por eso es cristológica, es cristocéntrica, porque claramente se distingue la antropología bíblica, porque Dios es el que interviene y el que es la explicación del hombre. Dios es la explicación del hombre, no el hombre en sí mismo. Bueno, ahí esta cita de Sproul dice: la teología reformada mantiene una visión alta sobre el valor y la dignidad de los seres humanos. Es radicalmente diferente en este punto de todas las formas de humanismo, en que el humanismo asigna una dignidad intrínseca al hombre, mientras que la teología reformada ve a la dignidad como extrínseca. Eso quiere decir que la dignidad del hombre no es inherente, no existe por y para sí mismo. La muestra es su dignidad derivada. La nuestra es una dignidad derivada, dependiente y recibida. Aunque nosotros mismos somos del polvo, sin embargo Dios nos ha asignado un valor y prestigio increíble como sus criaturas hechas a su imagen. Él es la fuente de nuestra vida y todo nuestro ser. Él nos ha cubierto con una toga de valor y prestigio. O sea, la dignidad del hombre es extrínseca, porque es derivada de Dios mismo. Ahora, en este curso nosotros vamos a utilizar la palabra hombre. Hombre vamos a usar. Porque ahora hay la presión científica, secular, de que seamos incluyentes e inclusivos. Y que nosotros debemos, en nuestro discurso, cuando hablamos de hombre, estamos dejando a un lado al 50% de la humanidad. Por eso debemos hablar de hombre y mujer. Entonces, en el curso de antropología, como la escritura mismo lo plantea, no vamos a tratar el nombre como hombre y mujer, o como ser humano, o como humanidad, aunque hay esos usos. Pero cuando hablamos de antropología, la ciencia del hombre o el estudio del hombre, vamos a hablar de hombre que incluye a la mujer. Porque la palabra hombre es un genérico también. Es un específico y un genérico. Y en ese uso genérico que le da la Biblia es que vamos a hablar de hombre. Entonces, solamente para aclarar, porque, hay, y es importante porque es parte de la antropología bíblica. No es por el rechazo ingenuo que nosotros decimos, no, vamos a incluir a la mujer. No, se trata de ser bíblicos, y así es como la Biblia se refiere al hombre y a la mujer como hombre, en el uso del término, en el uso de la palabra. En la guerra de los sexos se debate esa terminología. Porque ¿qué es lo correcto hablar? ¿Hombre como persona? ¿O podemos usar en vez de hombre ser humano? ¿O en vez de hombre gente? Hombre, es hombre, ¿no es cierto? Porque lo otro es políticamente correcto. Claro. Adoptar otras nociones es ser políticamente correcto. Hermanos y hermanas. ¿Qué más? Alumnos y alumnas, ciudadanos y ciudadanes. Ahora hablan del todes. Todes. Ya no se dice todos o todas. Ahora dicen todes, aunque algunos dicen todos, todas, todes. Los tres. Es súper curioso verles cuando hablan en estos discursos.
A veces hablan y ellos mismos no se dan cuenta que vuelven a las formas tradicionales y corrigen, dicen, no es todas, es todes, nosotros. Y en eso están, ven lo políticamente correcto. La cosmovisión bíblica incluye a la mujer en la designación de hombre. Por eso les decía que hombre es genérico, que se refiere a todos los seres humanos, y hombre puede ser específico, referido específicamente al género masculino. Y en la Biblia eso nosotros vamos a encontrar. El contexto del propio texto nos dará a nosotros la aplicación correcta de la palabra, cuando es genérico o cuando es específico. ¿No es cierto? Entonces, no vamos a cambiar esa perspectiva. Porque la designación original para el primer hombre es Adán. ¿No es cierto? Adán se refiere de manera particular al hombre masculino llamado Adán. ¿Ve? En la mayoría de los casos se usa Adán en referencia a la humanidad. Porque Adán no solamente fue un hombre masculino particular, sino también fue el representante del resto de los hombres y en general del género humano. Entonces hay también les decía, una designación particular del hombre, y eso el contexto de los pasajes bíblicos nos explicarán. Entonces, en términos particulares es masculino y en términos generales incluye ambos sexos, cuando se utiliza la palabra hombre. No cambien eso. No lo cambien. No se sientan tentados a ser políticamente correctos. Y no teman si son mal vistos por el uso bíblico del término hombre. Porque hay la tentación. O usar el arroba cuando decimos todos. O usar la X cuando decimos todos. No sé cómo se pronuncia. ¿Se han visto, no? ¿Se han visto? O sea, y está generalizado. Cuando estamos, digamos, en una conferencia, se puede decir señores, o sea, para incluir a todos, porque antes se decía señores, Ajá. ya se sabía que eran señores y señoritas, pero ahora se dicen señores y señoras. Señores, señoras, y las solteras van a decir señorita, entonces señorita, o sea, es un problema. Por eso, pero ahora hay que decir señores, ¿no? Claro, o asistentes o presentes, a todos los presentes. O sea, no hay que caer en el juego de lo políticamente correcto. Tú sabes lo que estás queriendo. ¿Cuál sería el error de eso? ¿De cuál? De caer en lo... En el uso correcto del lenguaje, Cristian. Porque estaríamos siendo... En el español, cuando tú dices todos, estás incorporando a hombres y mujeres en el discurso. Eso es el uso correcto del lenguaje. Y no vamos a cambiar eso, pues. Porque así es como está construido el lenguaje. Pero lo otro es lo mismo. ¿Cuál? Lo que tú decías. Todos. No. Yo me refería a cuando tú dices cambiar, por ejemplo, a decir, en vez de decir hombres, es lo que yo te entendí, a decir todos. O Todos. lo mismo. Lo mismo. Es como todos. Pero claramente cuando dices todo, el uso del término está incluyendo hombres, mujeres, niños, a lo mejor si hay, a lo mejor adultos, y si hay gays también, porque están incluidos en la palabra, todos. Entonces, no es ser insensible, no es ser excluyente, no, sino que simplemente es el uso racional, lógico de los términos. Simplemente. Cuando el Señor menciona en la Biblia, dice los hombres, está hablando de los hombres y las mujeres que también Está incluido. Que están en estas cosas incorrectas. O sea, ese es el término. Yo estaba pensando que tú estabas diciendo que solo hay que utilizar la palabra hombres. A eso me refiero. No los sinónimos, todos. No, claro, también hay que usar los otros también, obviamente, ¿no? Porque ese es el uso de la lengua, porque son pronombres también, sí. Bíblicamente, el significado etimológico de la palabra hombre, en comparación con la definición de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, ¿qué diferencia tiene? ¿Hay una diferenciación entre estas dos o se manifiestan como una palabra similar? Hombre, la palabra hombre.
Bueno, la palabra hombre en el contexto bíblico es lo que el texto está mostrando, ¿no es cierto? Por eso dijo, hay usos de la palabra hombre en la Biblia para hablar de hombre como género humano y hombre en particular a un hombre en particular. Así es como usa, porque la Biblia no nos da la definición de la palabra hombre, sino en el uso y en la aplicación de la realidad del hombre. Claro, o sea, está implícito el significado. Y en el diccionario eso es lo que recoge en el uso, en cambio, ya de la palabra, ¿no es cierto? Porque eso es lo que es la definición. Cuando defines, eso es lo que significa definir, es dar los contornos de lo que abarca esa palabra. Entonces, ¿qué es un hombre? ¿Qué significa hombre? ¿Alguien tiene, por ejemplo, el diccionario de qué dice hombre? De la Real Academia dice ser animado, racional, varón. Es súper importante que usted esa pregunta porque hubo recién una definición que hicieron en la Academia de la Lengua. Nos decía que por este tipo de controversias con la identidad de género se estaba distorsionando el lenguaje, se estaba cayendo en una falsa de las características. Ah, sí. Todo lo demás. ¿Cuál quería hacer esta inclusión? Claro. Se estaba dañando el lenguaje. Es exactamente. O sea, no es que mejora, pero el asunto está en que, puesto que el diccionario contiene las definiciones acordadas, mañana puede cambiar. Y hay una agenda dentro de la... Es obvio, ¿no? O sea, es obvio. O sea, hay una lucha en el interior de la Academia la Real Academia de la Lengua. Hay este debate que se ha resistido todavía. Pero no dudes que eso va a cambiar, porque la Real Academia de la Lengua no es ni Dios, ni el producto es la Biblia. Pero nosotros vamos a conservar el uso que la propia Biblia está haciendo de los términos. Porque para nosotros la Biblia, esa es una de las doctrinas de la Biblia, que dice que la Biblia fue revelada en todo y en sus partes. Si es singular, es singular. Y si es hombre, no es mujer, es hombre lo que está diciendo. Ese es el uso. Entonces así lo vamos a conservar. Eso me refería cuando preguntaba el significado bíblico. Ajá. Lógico, porque alguien podría decir, no, es que en hebreo significa... Ah, claro, claro. No, o sea, estamos diciendo que la Biblia infiere que cuando se dice hombre, se está hablando del hombre y de la mujer. Sí, o sea, está clarísimo. Está clarísimo. Entonces es otra vez el término en el uso del texto, pero en el contexto. ¿No es cierto? Es interesante porque cómo lo toman ellos mismos, ¿no? Yo digo, basándose en lo que la palabra misma dice. Claro. Entonces, pero otra vez, puesto que estamos hablando del hombre en la perspectiva bíblica y decimos que la antropología bíblica es la definición del hombre según la revelación de Dios en Cristo y en la Biblia, entonces vamos a conservar tal cual ha sido la revelación en Cristo y la Biblia. Sí, incluso en la gramática, incluso en el uso de los términos. Vale la pena aplicar este versículo que dice, Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Ah, sí, claro, aunque a ver, no dice varón y hembra, sino dice varón y varona, por una razón, porque dice varona, la palabra varona es derivada de varón, exactamente. Con la cadena creo que ya es hembra. No, o sea, el término, el hebreo que se utiliza ahí es ish, es el varón, ish. Y a la mujer le dice Isha porque es derivada del Ish. Porque es tomada del hombre. Entonces eso es crucial porque el uso de las palabras, si ves, apunta a una realidad revelada. Si es Isha es porque proviene del Ish, porque la mujer proviene del hombre. Punto. Por ejemplo, eso que preguntabas, macho y hembra, las dos palabras son diferentes, no provienen una de la otra. Pero Claro. en este caso es en español. Pero por ejemplo, en el inglés es male, female, el uno proviene del otro. Claro. En el español Es derivado. sí. Claro. Entonces en el español resultó complicado. Porque hombre no dice, cuando dice mujer no está derivado del hombre, del término, en términos del uso de los términos. No hay derivación.
Pero en el original sí hay derivación y apunta a una realidad. Claro, como te digo, En el inglés sí, el male, female, ¿no es cierto? En el caso de los animales y también donde es man y woman, Sí. los dos están derivados. Claro, entonces, pero en el español tenemos esa complicación y esa confusión. Muy bien, entonces, dice, otra razón para usar el término hombre. Dice, nos hace pensar en el hombre supremo, Jesucristo. ¿No es cierto? Porque Jesucristo es el hombre. ¿Qué es lo que le dijo a Pilatos, no es cierto? Y aquí el hombre no estaba solamente señalando el caso fortuito de ese evento particular, estaba señalando lo que él realmente es. He aquí el hombre. Entonces el uso del término es particular a Cristo el Señor. En términos particulares, Jesús es un hombre masculino. En términos generales, Jesús es el representante humano para toda la humanidad, incluyendo hombres y mujeres. Incluyendo hombres y mujeres. Decía una artista, una actriz en España con este asunto de la ideología de género. Él dice, ¿por qué nosotros vamos a respetar esa condición del hombre? Dice. Y da unas múltiples razones, pero dice la más importante. Porque hay un hombre en la cruz. No hay una mujer. Y no le puedes decir mujer al que está en la cruz. No puedes. Es un hombre. Y eso no va a cambiar. La revelación bíblica. ¿No es cierto? Es la revelación de Dios en Cristo y en la Biblia. Muy bien. Entonces vamos a usar desde esa perspectiva los conceptos de la cosmovisión y el lenguaje bíblicos. Ahora, el Salmo 8, 4, 6 pregunta, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano? Literalmente, hijo del hombre para que lo tomes en cuenta, que es lo que en otras traducciones dice. ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Como dice estoy leyendo la versión internacional. Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a tu dominio. Repito, esta es la versión internacional. Miren, les leo. Dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Hasta ahí. Pero ahí tenemos un problema con esa traducción. Lo que vos decías, Gus. Tenemos un problema. La primera impresión que nos salta a la vista de esta traducción es que el autor del Salmo está hablando del ser humano. Porque así es como le dicen, ¿no? ¿Qué es el ser humano? Pero lamentablemente la NBI traduce el literal hijo del hombre como ser humano. ¿Qué dice la 60, la Reina Valera? 8:4 al 6. Sí. Es del hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que... Ahí está. ¿Ves? La Reina Valera traduce hijo del hombre. Y la NBI, en cambio, dice que es del ser humano. O sea, ¿no hay ningún problema en esa traducción o sí hay problema? ¿No es cierto? Hay un problema acá. Dice, con esta interpretación el traductor se pierde en la relación analógica entre el hombre y el hijo del hombre, Jesucristo. Se pierde, porque cuando dice el hijo del hombre en el Nuevo Testamento, ¿a quién se le dice hijo del hombre? Y en el Salmo, ¿acaso no está haciendo una referencia a Jesucristo cuando dice hijo del hombre? O sea, se pierde la relación analógica. En la interpretación de este Salmo, Hebreos 2, abramos por favor, Hebreos 2, los versos 5 a 6. Si alguien lee, por favor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te visites? Ya, ahí está, ¿no es cierto? Entonces repite lo del Salmo, Hebreos. Pero en la NBI, noten cómo la NBI en el Salmo dice que es del ser humano. Pero en Hebreos vuelve a retomar la idea original que es hijo del hombre.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué los traductores de la NBI la misma palabra le traducen de manera diferente? Perdón, en la NBI también en Hebreos sigue traduciendo el ser humano. No, hijo de hombre. Ahí le dice hijo del hombre. Y en Salmos, Y en Salmo dice ser humano. Entonces la pregunta es, ¿por qué hace eso el traductor? Entonces hay una subjetividad aquí en el problema de la traducción. El traductor del mismo texto lo traduce de distinta manera el mismo término y muestra la subjetividad del método de traducción de la NBI. ¿Sí ve? Puesto que abandona la literalidad y trata de interpretar, la NBI es subjetiva en su método de traducción y por eso tiene estas dificultades. Pero entonces, basado en su descarga, lo que está tratando de ser la traducción original, es llevarnos hacia como la imagen del hombre. Así es, como intencionalmente. Por eso es que la traducción que hace la NBI, decimos, es un problema del método dinámico. Porque el método dinámico es subjetivo, trata de interpretar lo que está queriendo decir las palabras. Entonces, sí, tenemos la NBI, ¿no es cierto? Y compramos, ¿no es cierto, Fred? La Biblia Reina Valera y NBI a la vez. Pero hay que andar con cautela. Es decir, el método dinámico tiene esa dificultad en la traducción. ¿Perdón? No, es el método. Es el método. El método de traducción. La Reina Valera, en cambio, el método de traducción es literal. En lo posible tiene que ser literal, tal cual las palabras están. En cambio, en la NBI, el método dinámico significa que lees el texto y empiezas a traducir a fin de que se pueda entender mejor. Esa está interpretando. Pero eso no tiene sentido porque si está traduciendo lo mismo que dice Salmos, ¿por qué traduce diferente? Porque traduce diferente, ese es el problema, porque en el Antiguo Testamento todavía no estaba la encarnación de Cristo para referirse a Él como Hijo del Hombre. Por eso, en la interpretación del Salmo, la NBI lo que está queriendo connotar es que está hablando del ser humano, no está hablando de Cristo. Y esa es una interpretación equivocada del pasaje. Entonces, esos son los errores los problemas con el método dinámico equivalente que se llama. Porque el traductor interpreta el texto según su entendimiento. ¿No es cierto? El traductor se vuelve, como decíamos, un traidor, porque no traduce literalmente, sino que lo interpreta. Claro, o sea, no está poniendo lo que es, sino lo que piensa. Ajá. Y Hebreos 2.9 aclara la pregunta de Salmo 8.4. ¿Qué dice? Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ya. Entonces, si ves que repite las palabras del Salmo, ¿y de quién está hablando? Porque la interpretación que hace Hebreos es del Salmo. Y claramente, Hebreos está interpretando el Salmo en relación a Jesús. No está interpretando el Salmo en relación al ser humano. Por eso esa traducción está equivocada. Porque el mismo Hebreos explica, pregunta, responde a la pregunta. ¿No es cierto? Está hablando de Jesús, el Hijo del Hombre. Entonces, según Hebreos 2.9, la respuesta a la gran pregunta que habíamos puesto acá al inicio del curso, que es el hombre, la respuesta ¿cuál es? Según Hebreos 2.9. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que responde Hebreos 2.9? Jesucristo es el hombre. Eso es lo que responde. Léele otra vez el Hebreos 2.9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Claro, porque el Salmo, ¿qué decía el Salmo 8.4? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hombre, que es el Hijo del Hombre, para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, etcétera, etcétera. Y responde, sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado, etcétera. ¿Qué es el hombre? Jesucristo es el hombre. Jesucristo es el hombre. Entonces Hebreos ve una relación
entre los seres humanos y el prototipo de la humanidad que es Jesucristo. Según el Salmo 8 y Hebreos 2, hay que definir y desarrollar al ser humano y su cultura a la luz de la revelación de Cristo. Entonces vamos a anotar eso. Entonces, según estos pasajes, hay que conocer al hombre según Jesucristo. Es decir, quieres conocer al hombre, inevitablemente tienes que conocer a Cristo para poder definir al hombre, para poder desarrollar al ser humano. Entonces, para reconocer la cultura, entonces es que tienes que verlo a la luz de Cristo, a la perspectiva de Cristo. ¿Por qué? Esta revelación de Cristo incluye la encarnación humana, la vida perfecta, la redención por la muerte, la gracia para salvación por fe en Cristo y la intercesión de Cristo para su pueblo. Por eso es que, como decíamos al inicio de la clase, en la introducción, decíamos, el cristiano no puede definirse, ni definir la cultura. Solamente sometiéndose a Cristo puede definir lo que es el hombre y lo que es su cultura. Ahora, eso tiene implicaciones inmensas, ¿no es cierto? Tiene implicaciones inmensas en la vida de uno y en la cultura. Veíamos nosotros al inicio, en la introducción, cómo este amigo escribe este libro para cuestionar aquellos elementos viciosos de la cultura ecuatoriana. Entonces, si la cultura ecuatoriana es vista con los ojos del hombre en sí mismo, no hay salida, no hay opción, no hay esperanza para el hombre ecuatoriano. Pero si nosotros a la luz de Cristo evaluamos y analizamos nuestra cultura, entonces sí hay esperanza. Entonces sí hay esperanza. Porque solamente Cristo va a cambiar la cultura. Porque solamente Él sabe lo que nosotros somos. Porque Él nos define, Él nos orienta. Muy bien, preguntas hasta acá. Podría haber diferentes partes en Latinoamérica, como las culturas más culturales, se ve reflejado totalmente en sus culturas. Pero uno podría decir, pero el Señor mismo ha permitido que se dé esto. ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de que reconozcamos algo después de todo? ¿O por qué permitir que estas culturas tiendan a la idolatría y se vean reflejadas en su cultura? Bueno, nosotros sabemos cuál es el propósito de la creación del pagano, del impío. O sea, la cultura pagana, Dios la permite para su gloria, pues. Es el propósito que Él va a cumplir. El impío, como su cultura, cumplirá los propósitos para los que fueron creados como vasos de deshonra. Y si no, retrocedamos en la historia y veamos, ¿dónde estás, Babilonia? ¿Dónde estás, Egipto? ¿Sí? Las culturas más extensas históricamente. ¿Dónde están los griegos? ¿Dónde estás? Cumplieron el propósito para el cual Dios les había establecido. Lo mismo se puede aplicar para en nuestro mundo moderno, digamos, las culturas más desarrolladas, entre comillas. Claro, claro. Porque van a cumplir el propósito para el cual Dios preparó al impío y a su cultura. ¿No es cierto? Ahora, esto puede parecernos a nosotros desconcertante, pero desde la perspectiva del hombre. Pero desde la perspectiva de la revelación no es desconcertante. Porque la cultura y el hombre solamente tienen esperanza en Cristo, porque es el que define la cultura. Porque también está el siervo haciendo relación A los paganos, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, entre la antropología, decíamos, hay una relación estrecha entre la antropología y la cristología, y fiel al método que normalmente Cornelio suele hacer, dice, hay un método alfabético, podemos seguir por las letras del alfabeto y buscando las verdades por medio de A, B, C, D. Entonces él tiene ahí unas 10 razones, él dice, el hombre se realiza en el Hijo del Hombre,
Para entender al hombre hay que entender a Jesucristo. Entonces, 10 razones por qué la antropología es definida por la cristología. Primero dice aceptación. En Cristo, de aceptación, en Cristo el creyente es adoptado a la familia de Dios y aceptado como hijo de Dios. Estamos hablando otra vez de cómo la antropología es definida por la cristología. Es decir, el hombre es definido por el Hijo del Hombre. En Cristo el creyente es adoptado a la familia de Dios y es aceptado como hijo de Dios. Antropología, cristología. Enseñanza bíblica. La Biblia me informa que Jesús es el Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre, Jesús es la cabeza de la humanidad. Los seres humanos deben conocer a la cabeza, al modelo, al arquetipo de la humanidad. Entonces, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos lo que es un hombre? O lo que es una mujer verdaderos. No, sigue mi ejemplo. O aprende de tu abuelito. No, eso es lo que está diciendo. La enseñanza bíblica señala que hay que conocer a la cabeza de la humanidad, al verdadero hombre. ¿Quieres conocer un verdadero hombre? ¿Quieres conocer lo que es verdaderamente un hombre y como mujer? Ahí está, como representante de la humanidad. El comienzo de la vida. ¿Cuándo se da el comienzo de la vida? ¿Cuándo se inicia la vida humana? La respuesta es en la concepción. Así fue con Cristo. La vida humana de Jesús comenzó en la concepción por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora es el debate, ¿no es cierto? Con el aborto. ¿Cuándo empieza la vida? Entonces dice, cuando late el corazón. Recién salieron un video, unas fotos, una referencia a eso. Dice que, ¿en qué semana es que empieza a latir? Entonces, ¿por qué? Porque hay la idea de que mientras no haya el latido del corazón, no hay vida. Entonces, antes de eso, se puede abortar. Pero cuando ya hay el latido del corazón, entonces ya hay vida, entonces a partir de ahí ya no hay cómo abortar. Lo que leíamos. Exactamente. ¿Cuándo empieza la vida? No importa. Eso en realidad es irrelevante. Porque la vida es simplemente. No está determinada por las circunstancias. No, sino está ahí. O sea, y si muere, va a reencarnarse en otro momento. No importa la vida. Entonces, con este asunto del debate, ahí está ¿cuándo comienza la vida? Pero ¿cómo sabemos nosotros? Por Cristo dice. Porque fue concebido por el Espíritu Santo. El momento en que fue concebido, ahí empezó la vida del Cristo encarnado. Y no hay cómo revertir eso. Porque si no, entonces María podía haber abortado para no pasar la vergüenza cultural, por haber reivindicado su cuerpo. Dios define al hombre. Dios es el creador de la humanidad y como el diseñador original sabe cómo crear, proveer, salvar, restaurar y consumar a su proyecto especial, la revelación perfecta de Dios en Jesucristo. Entonces Dios define al hombre. Lo que decíamos, Dios, puesto que Él lo creó, le da un nombre y le da unas cualidades, le da unas características. Él sabe lo que es el hombre y para qué Él lo creó. Dios lo define. ¿Quieres saber para qué es el hombre? Entonces tienes que acercarte a Dios para conocer lo que Dios ha definido, para qué existes tú. Son preguntas fundamentales. ¿Quién soy y a dónde voy? Dios lo define. Define quién eres y define a dónde vas. La verdad del hombre, como característica, está dentro de esa definición. ¿Cuál? La verdad del hombre. ¿Cuál definición? En la definición en sí del hombre. O sea, que Dios da exactamente al hombre. de su esencia, sí. ¿Está? No te olvides. Creación, caída, restauración y glorificación. No te olvides lo que Dewey decía. Este tiene que ser el núcleo de nuestra comprensión de lo que es el hombre.
Entonces, ¿dónde está en la creación la maldad del hombre? ¿Sí ves? Entonces, caramba, ¿en qué momento surge esa maldad del hombre? No ha sido en los propósitos eternos de Dios, pues. Desaparece acá. Entonces, cuando nosotros decimos, errar es humano, ¿es cierto o no? ¿En qué contexto? De la caída. Exactamente. Sí, o sea, sí, eso ya está claro. Ajá. Preguntaba eso porque después decíamos que para definir al hombre hay que verlo de acuerdo a la perspectiva de Cristo. Sí, correcto. Esta connotación de caída, de maldad o de pecado, ¿cómo lo asociamos en la perspectiva de Cristo? Que Él se vuelve hombre para cumplir como hombre todo lo que el hombre no ha podido, porque el hombre estaba condenado. Pero él no está libre de pecado, digamos. Claro, él está libre de pecado, pero carga sobre él el pecado de los demás. Es como si, exactamente, es como si. No es que él es, sino es como si él fuese. Ahí está, es diferente, porque por eso es que él carga sobre sí nuestra maldad, nuestro pecado. Pero no porque lo sea, sino porque él es como si lo hubiese hecho. Muy bien, dice, somos eternos. El hombre fue hecho para vivir para siempre. Por el pecado el hombre merece la condenación eterna, necesita un Salvador que debe ser eterno para restaurarnos para la eternidad. Debe ser Dios para cumplir perfectamente esta gracia. Jesucristo es el único Salvador quien es Dios eterno y puede salvarnos para la eternidad. Los salvadores temporales, no eternos, como los testigos de Jehová y los mormones, no pueden salvar para la eternidad, pues no son eternos y no siempre han sido Dios. Entonces, nosotros fuimos creados, fuimos hechos para vivir para siempre. Aunque hablábamos ayer, ¿no es cierto?, en la noción de que, dice, el hombre es eterno, o fue creado para ser eterno. Tenemos que ser bien específicos en el uso de los términos. Porque la noción de la eternidad significa que no hay ni principio ni fin, solo Dios es eterno. En cambio, los seres humanos sí tenemos un principio. Lo que no tenemos es fin. Es diferente. Aun cuando el Señor nos dice que, como cuando creemos en Él, somos herederos de la vida eterna. Pero claramente tenemos un inicio. Solo Dios no tiene un principio. Él siempre fue. Es. ¿Verdad? Muy bien. La fe dice, la relación entre los hombres y el Hijo del Hombre es por fe. El hombre terrenal está en la tierra y se relaciona por la fe con el Hijo que está en el cielo. La existencia de una fe auténtica muestra la relación entre el hombre y Dios. Entonces, cuando hablamos de la fe en el hombre, inevitablemente tenemos que hacer referencia a la cristología, porque solamente por medio de Cristo nosotros podemos estar en su presencia y nuestra verdadera fe está validada por la existencia en Él, en nuestra relación plena con Él. La relación por gracia, G. La gracia de Dios, es decir, el favor inmerecido, define la actitud de Dios hacia los creyentes. Los creyentes no son Dios, son criaturas inferiores a Dios. Solo pueden vivir por la gracia de Dios. Por esta causa, el creyente responde a la gracia viviendo en gratitud. La antropología está ligada a la cristología. Sustituto humano, H de humano. El hombre necesita la representación y sustitución de otro ser humano para ser salvo. Jesús es el sustituto humano para los creyentes, por recibir el castigo de los pecados del creyente y para ser el intercesor de los creyentes delante del Padre. Imagen de Dios. La perfecta imagen de Dios es Jesús. Colosenses 1:15, leamos por favor. Y el creyente debe ser conformado a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen de Dios. ¿Cierto? Entonces, claramente este término está ligado a lo del Génesis. A imagen de Dios lo creó. Jesucristo es la imagen plena.
Y tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya, muy bien, ahí está, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de la imagen de Dios, estamos hablando primero de Cristo, que es la imagen de Dios, y segundo, que nosotros como hombres somos elegidos para ser la imagen de Cristo, ¿no es cierto? Jesús es Dios 100% y humano 100%. Si nosotros aceptáramos la noción evolucionista de que surgimos del animal, entonces, ¿qué diríamos? Que Jesús también es 100% animal. Pero no es así, pues. No es así. Simplemente. Es un argumento así falaz. Falaz. O sea, ¿cómo puede? O sea, choca con Cristo. O sea, si tú dices que desciende del mono, entonces Jesús es mono también. Dios, hombre y animal. Este autor, justo le estaba, lamentablemente no tengo el libro impreso, pero yo lo leí en unas porciones del libro de este famoso historiador. A ver, es historiador, judío y homosexual, y famoso y rico. Es todo lo que... completo. Se llama Yuval Noah Harari. Es famosísimo ahora. Este es uno de los gurús, de los filósofos gurús contemporáneos, pero más aceptados. O sea, Ser judío no significa que, o sea, no significa que lleves su religión judía, solo... es su raza también, pues. Es racial. Es racial. A este le invita, por ejemplo, el Bill Gates, todos esos le invitan a este para que les hable. Pero ese es ya lo the best of the best of the best. ¿Sí? Él escribe un libro que se llama De animales a dioses. Y muestra cómo es todo el proceso evolutivo. Y él dice, ahora el Homo sapiens está en crisis. ¿Cuál es el siguiente estadio en el proceso evolutivo? El título lo está diciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dioses. Hay la tecnología, hay las capacidades. Solamente estamos en el periodo de transición, de crisis. Pero la tecnología y las propias capacidades del hombre es las que nos van a conducir a ese siguiente estadio. Porque ahorita el Homo sapiens está estancado, dice. Por su manera equivocada de pensar, está estancado. Pero que viene, viene. Entonces, una toma de Babel. ahí está. Usted le... Como lo que hablábamos antes, tú mismo dijiste que da una idea, o sea, te muestra la verdad absoluta de cómo es que es el hombre. El punto es que no importa cuánta tecnología, cuántos colores, a qué hora, a qué época sea que estén haciendo, están simplemente repitiendo lo que hizo la propia. Entonces, hay veces que, ¿cómo es el ser humano? No ha cambiado, está repitiendo lo mismo que hizo antes. Es que es el hombre, ese es el hombre, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que debemos nosotros, cuando hablamos de antropología, también debemos tomar la hermenéutica bíblica. No, ¿qué pasó? ¿La música está interrumpiendo? Tienes que poner... La hermenéutica bíblica es una serie de principios bíblicos que debemos nosotros tomar en cuenta al momento que nos acercamos a la antropología, pero solamente vamos a mencionar unos pocos, ¿no es cierto? La hermenéutica bíblica incorpora una interpretación apostólica, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la revelación bíblica es progresiva y que los últimos autores inspirados por Dios son los apóstoles, y sus enseñanzas nos ofrecen a nosotros una perspectiva, una interpretación adecuada de la ley, los profetas y los escritos, es decir, y de las enseñanzas de Jesús. Nosotros en nuestra hermenéutica vamos a ser orientados por la interpretación que hicieron los apóstoles, por cómo ellos interpretaron.
rechazar la enseñanza apostólica porque son hombres y son representantes de una cultura patriarcal y machista, en ese momento se rechaza el fundamento de la iglesia. Repito, rechazar la enseñanza apostólica porque son hombres representantes de una cultura machista y patriarcal significa rechazar el fundamento de la iglesia. Porque son autores inspirados, porque a ellos el Señor les facultó para que interpretaran la ley, los salmos, los profetas y las enseñanzas del Señor Jesús. Si rechazamos su interpretación, estamos simplemente derrumbando toda noción de la fe, de la iglesia y de la vida. Ahora, ¿cómo? Claro, porque no se olviden que este asunto los rasgos machistas y determinados culturalmente que tuvo Pablo en relación a la mujer es una bandera de lucha ahora. ¿Sí o no? Porque Pablo era machista. Decimos, Pablo era hijo de su tiempo. Por eso es que estaba limitado en comprender la dimensión femenina de la humanidad. Por eso le manda a callar a la mujer en la congregación. No porque era revelación, sino porque era machista. Entonces, por eso nosotros no podemos negar la interpretación apostólica. Los apóstoles fueron escogidos por Cristo para redactar la Escritura, además de ser los testigos oculares y fundadores de las primeras iglesias. Pero lo más importante, nosotros debemos seguir la interpretación apostólica, sus enseñanzas, no porque sean hombres, sino porque son apóstoles. Si hay una distinción, ¿no es cierto? O sea, nosotros aceptamos la enseñanza apostólica porque son apóstoles, no porque sean hombres masculinos. Es porque lo que ellos interpretaron de la Escritura, lo que ellos escribieron, es la revelación de Dios, porque fueron hombres escogidos para eso. No solo porque se facultaron, sino porque Jesús les... Por eso, exactamente, porque son apóstoles. Él les llamó, Él les escogió, por eso les puso el término de apóstoles. Son los enviados de Él. Es como si ellos eran representantes de Él. Es como si Cristo mismo hablara, escribiera, enseñara. Es lo mismo. Claro, y en el momento en que rechazas al apóstol, simplemente rechazas a Dios. Y si rechazas a Cristo, rechazas a Dios. Exactamente. Otra vez, la hermenéutica. Cuando hacemos la antropología debemos tomar en cuenta la hermenéutica. Esa es la interpretación apostólica. Ahora vamos a ver unos elementos de la interpretación bíblica. El principio de la doctrina bíblica enseña que hay que interpretar la Escritura con la Escritura. Es el principio de la sola Escritura. La Biblia se interpreta con la Biblia. Hay que buscar en la Biblia las respuestas a las preguntas, porque la Escritura es la autoridad máxima para explicar el contenido de la Biblia. Decir que la Biblia está cautiva de la cultura o de las culturas antiguas es una expresión del postmodernista que considera cualquier cosa nueva mejor que la revelación antigua. ¿Está la Biblia cautiva de las culturas antiguas? ¿Qué dice? ¿Cautiva de la cultura antigua? No. ¿Por qué? ¿Cómo les responderíamos? Se relaciona históricamente por hechos, porque sucedió, porque es verdad, pero no está cautiva. Exactamente. Porque eso es su base, además de, como dijo el Carlos, la base es la verdad. Entonces no está sujeta a las cosas cambiantes de la cultura. Cambiantes de la realidad, porque la cultura es la realidad, no es la verdad, lo que la gente escoge cómo hacer su cultura. Entonces no está sujeta a la cultura que es la realidad, entonces en lo que es la verdad siempre va a ser así. Sí. Desunida digamos, en un sentido de lo que diga hoy la cultura o mañana. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el tema de que hay creyentes, cristianos, dicen,
que creen que ciertas partes de la Biblia son mitos. No niegan que la Biblia es la palabra de Dios, pero dicen que muchas de esas cosas son mitos. La creación, por ejemplo, dicen es un arquetipo solamente. No es que realmente sucedió, sino que es un relato que a nosotros nos permite entender los propósitos de